Era InfoShow el programa, ¿no? El programa es InfoShow, sí. 6:30. ¿Usted va a venir? No sé si lo agendé, pero creo que sí. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Nos ocupamos mucho, los periodistas, en hablar de lo que pasa en la capital federal, en esta ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Pero estamos dejando de lado, creo yo, modestamente, estamos dejando de lado el interior de nuestro país. Porque el interior de nuestro país existe y está sufriendo, como estamos sufriendo todos, como está sufriendo el planeta. Y parecía ser que el centro siempre es este puerto, ¿no? Acá el puerto de Buenos Aires, históricamente, es el que manda, decide, el que da las pautas de cómo se tiene que comportar el país y cómo no. Y eso duele en el interior. Quieras o no, eso duele, pega y duro. En estos momentos de transición donde tanto el gobierno como la oposición están esforzándose, y espero que lo hagan, que se esfuercen en ponerse de acuerdo, en esto que malditamente hemos llamado grieta, se una por el bien de todos los argentinos. Tenemos una necesidad que puede ser histórica. Ahora, digo, estas falencias políticas, porque son falencias políticas, no se pueden dejar de lado. Ya lo hemos dicho en otro programa, lo vuelvo a repetir. No podemos dejarlo de lado. No podemos encontrarnos. A todo nos toca, a todo nos pasa, a todo este virus nos ha acercado, nos ha encerrado en lo político, en lo económico, en lo social y en la vida. Hoy vamos a meternos en este interior. Nos vamos a ir a Rosario. Vamos a ir a Rosario y ahí ver cómo está funcionando lo político, el mundo gremial, el mundo del trabajo, y cómo está funcionando Rosario, de qué manera. Queremos saber qué pasa en el interior de nuestro país. Vamos a vender, son segundos nada más, y volvemos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Dije Rosario y digo Sergio Rivolta, que es el secretario adjunto de la Asociación Bancaria allí en Rosario, y con él vamos a tener este diálogo, esta investigación de lo que está pasando en ese interior. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Acá en Rosario, como bien decías vos. La verdad que suscribo cada una de tus palabras. Coincido plenamente con ese análisis. Bueno, Rosario y lo que es su zona de influencia no es una isla, diríamos. Estamos padeciendo lo mismo que están padeciendo las personas en el AMBA. Acá, bueno, yo te podría hablar de la situación de los trabajadores bancarios en particular y de los trabajadores de otros sectores en general, desde que arrancó la pandemia, allá por marzo del 2020, y es historia, ¿no? Exactamente. Parece historia.
parece historia, y coincidiríamos que es lo mismo que está pasando en otros puntos, fundamentalmente de los sectores urbanos de nuestro país, ¿no? Nosotros, mira, si vos me permitís, yo te voy a comentar, justo el lunes tuvimos un plenario de delegados de todos los bancos de la seccional Rosario. Porque nosotros no solo abarcamos la ciudad de Rosario, sino toda su zona de influencia, hasta la ciudad de San Lorenzo, Casil, la Villa Constitución, Carcarañá, y una zona bastante importante. Donde están, voy a hacer un poco chicanero, Santa Fe. No. Santa Fe otra seccional. La ciudad de Santa Fe sería al norte, más al norte de la provincia. Pero igual los padecimientos y las vicisitudes son comunes. Bueno, el lunes tuvimos un plenario delegado donde participaron más de 60 delegados de todos los bancos, privados nacionales, privados extranjeros, la banca pública como el Banco Nación y el Banco Municipal. Y la verdad que la preocupación mayor de los compañeros que traen la voz de sus representados es, bueno, la gravedad que estamos viendo con la segunda ola de esta pandemia, ¿no? Claro, la cantidad de personas infectadas dentro del mundo bancario de esta zona de Rosario es grande, es pequeña, es chica. Es importante, Alberto, es mayor que en el pico de la primera ola, diríamos. Hoy tiene que ver por ahí con el relajamiento que tuvimos en verano, no solo los trabajadores y trabajadoras bancarios, sino la población en general, todos. Y bueno, y el avance de la segunda ola con distintas cepas, la cepa Manaus, la cepa sudafricana, la del Reino Unido. Digo, vemos más compañeros contagiados, más compañeros aislados. Entonces, bueno, en ese plenario lo que definimos, y creo que hablo como un ejemplo el sector bancario, pero se está dando en todos los otros sectores, en comercio, en la industria metalúrgica, en la industria metalmecánica, digo, en los distintos sectores gremiales. Y es un sector que está muy golpeado, el sector de lo gastronómico, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. En eso, la verdad que hoy por hoy nosotros coincidimos en algunos ámbitos gremiales con compañeros del sindicato de gastronómico y la verdad que están siendo golpeados. Pero bueno, en esta segunda ola, con estas nuevas restricciones, también tengamos en cuenta que muchas alternativas no hay para bajar la circulación de la gente, ¿no? Y estoy convencido que, bueno, que el gobierno nacional, que la bancaria eso lo ha definido no solo a nivel nacional, sino a nivel de todas las seccionales, ha actuado a la altura de la circunstancia con el tema de la pandemia, ¿no? Y en ese caso, hay protocolos en todos los bancos. Bueno, uno va al banco y para tener una reunión tiene que pedir turno, bueno, una serie de cosas que también hacen al cuidado del trabajador, ¿no? Tal cual, tal cual. La atención con turno sigue estando, se atiende a través de una mampara, con barbijos, con, bueno, alcohol en gel, las sucursales se limpian cada hora, cada 2 horas, los cajeros automáticos, digo, hay un cuidado que hay que seguirlo haciendo. Por eso el plenario delegado definió solicitarle a los bancos que en esta coyuntura tengan mucho más cuidado en la aplicación de los protocolos sanitarios. Se ha definido un poco una reunión entre empresarios y trabajadores, una reunión a nivel nacional del Ministerio de Trabajo también, con un 35%, 37% en varias etapas. Exactamente, en cuotas. A mí me duele, cuando se habla de cuotas de un salario, a mí me duele, me pega muchísimo, quizás por la edad, ¿no? Uno está acostumbrado a otra cosa.
Bueno, de edad más o menos, yo no creo que sea tan joven, Alberto. Tengo 61. Bueno, después te digo cuánto tengo. No, a ver, sí, se acordó un 35%, creo que en cuatro cuotas, con lo que se llegaría al salario mínimo vital y móvil, me parece que alrededor de 35.000 pesos. Uh-huh. Nosotros, como bancaria, también firmamos un convenio en 3 cuotas, que nosotros teníamos una historia de firmar paritarias en una sola cuota. Pero bueno, teniendo en cuenta el estado de excepcionalidad que hay, no solo en nuestro país, sino en el mundo, se acordó una paritaria en cuotas, en 3 cuotas, con cláusula de revisión, para si la inflación supera lo que acordó la bancaria nacional, bueno, en la cláusula de revisión se completaría el porcentaje desfasado, por lo tanto los bancarios no perderían poder adquisitivo. Esto se está dando en todos los gremios. La mayoría de los gremios firman en cuotas con cláusulas de revisión automática. En esta coyuntura, bueno, es lo posible. Si vos me preguntás lo ideal, no. Lo ideal sería una cuota, ganarle a la inflación, pero bueno, en esta coyuntura de excepcionalidad, donde hay muchos sectores productivos con muchísimos problemas no solo de la pandemia. Tengamos en cuenta, Alberto, que nosotros veníamos de 4 años de un gobierno del presidente Macri, donde se había destruido el aparato productivo, donde se había declarado un periodo de trabajo. Donde nos llevó a esta pobreza que tenemos es, a veces tenemos que asumir que somos un país pobre. Somos un país pobre, con muchos productos para el mundo, pero seguimos siendo un país pobre porque no podemos, o no nos dejan entrar con los productos, no podemos producirlos, somos un país pobre. Me hace acordar a aquellos inmigrantes que vinieron a la República Argentina y que encontraron un país allí, ¿no? Encontraron un país bien en los años de los 45, y no estoy haciendo política, de los 45 a los 50, 51, 52. Y después empezó a caer, pero esos inmigrantes hicieron que se levantara nuevamente el campo, la industria, la posibilidad de la República Argentina, que es lo que tiene que ser, con tantas riquezas mineras, con tantas riquezas en el campo, con tantas riquezas que están distribuidas en todo el país, y que todos dicen, ¿cómo pueden ustedes ser pobres? Mis corresponsales, tanto en Italia como en España, como en Francia, me dicen, pero no es posible. Sí, es posible. Acá estamos. Por la aplicación de modelos económicos que no tienen nada que ver con el desarrollo de un país, ¿no? Vos bien apuntabas, más allá de la cuestión política, partidaria, acá a partir de 1946 hubo un proyecto de país que tenía que ver con el desarrollo de la industria nacional, con la distribución más equitativa de la riqueza. Bueno, a partir del 55 eso quedó de lado y hubo una concentración económica y siguieron apuntando a un país agroexportador, que ¿qué significa? Un país para muy pocos en desmedro de las mayorías populares. En ese camino, salvando la distancia, por favor, yo creo que cuando asume el gobierno de Alberto y Cristina, los primeros tiempos, ante la pandemia, estábamos tratando de acomodar el carro nuevamente para hacer un país que tenía que ver con el desarrollo de la industria nacional y la distribución de la riqueza. Nos vino la pandemia. Bueno, en ese camino el gobierno fue bien claro, priorizó la vida sobre la economía, porque claro, la economía se puede revertir, Alberto. La vida humana no. Por eso uno a veces plantea, cuando vos lo dijiste cuando presentaste la nota, que yo coincido que la grieta en esta coyuntura, en esta situación de pandemia mundial, no tendría que existir. Pero hay intereses de sectores, por supuesto, antagónicos con lo popular, que no le interesa la vida, no le interesa la muerte.
Exacto. Entonces buscan intereses mezquinos, que lo único que les interesa es su rentabilidad sobre el sacrificio y la verdad, lo que está pasando hoy la humanidad, no solo nuestro pueblo, sino la humanidad en general. Sí, sí. La obra social, ¿cómo está funcionando? Ustedes, todas las obras sociales en estos momentos están pasando por etapas muy duras, todas. Sí. ¿Qué pasa con la obra social de ustedes? Mira, nosotros hace unos cuantos años tuvimos un cimbronazo importante en la conducción anterior al compañero Palazzo. Tuvimos la obra social intervenida, bueno, tuvimos graves problemas. A partir de la asunción de Palazzo a nivel nacional, eso se empezó a modificar. Se reconvirtió la obra social, se hicieron convenios beneficiosos para los trabajadores bancarios y realmente hoy está funcionando dentro de lo que el contexto de obra social y el contexto nacional está funcionando bien, está dando respuesta a los bancarios. En ese sentido, bueno, la verdad que se terminó de pagar las deudas y hoy la obra social está dando respuesta en el marco de lo que se puede en este contexto de pandemia a los afiliados. Mira, me quedan unos 5 o 6 minutos y lo voy a aprovechar para meternos en el ámbito gremial. ¿Cómo no? Se dice que en el mes de septiembre, octubre, va a haber un plenario a nivel nacional de la Confederación General del Trabajo, donde se van a definir las nuevas autoridades, o siguen ellos, o siguen otros, o viene quien sea. A través de los años de conocimiento tanto político como gremial, yo he visto cómo fue cayendo la Confederación General del Trabajo, cómo fue cayendo el poder de los trabajadores en la injerencia política, ¿sí? Se fueron perdiendo diputados, se fue perdiendo. Hay una necesidad urgente en esos momentos y en esta actualidad política nacional de la injerencia del movimiento obrero para tener poder y opinión. Poder y opinión. Es decir, yo sé que el esfuerzo que está haciendo la dirigencia de la Confederación General de Trabajo en estos momentos es lo que normalmente se ha hecho de Ruchi en adelante, ¿sí? Con todo respeto. Es decir, poder sentarse a la mesa y poder, entiéndase bien, negociar para poder tener un beneficio para los trabajadores. Ahora, ¿se va a llegar a ese plenario? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Mirá, yo también, aparte de ser secretario adjunto de la Bancaria de Rosario, soy congresal nacional ACGT por el gremio. O sea, cuando se haga el congreso normalizador, probablemente esté presente representando a la seccional Rosario. A ver, muchas veces lo hemos hablado esto, porque acá en Rosario también el movimiento obrero tiene dos sectores diferenciados, pero la verdad que la necesidad de la problemática es común. Lo que se diferencia es la dirigencia. Vos sabés que tenés una cadena ahí que está pegando en el micrófono. No sé, algo está pegando en el micrófono. ¿Ahí? No sé si una cadena, ahí está. ¿Ahí está? Ahí estamos. Sí, sí. Acá en Rosario también hay dos grandes sectores gremiales que bueno, uno es el movimiento sindical rosarino, el otro es el movimiento obrero rosarino, y la verdad que más allá de algunos egoísmos o sectarismos de dirigentes... Pero esto es histórico, no es nuevo, es histórico. Pero hoy las bases nos reclaman la unidad, las bases, sí, trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos. El otro día, mira, hablábamos en una mesa con distintos dirigentes. En los gobiernos populares, en los últimos gobiernos populares, de Néstor, de Cristina 2 veces, los trabajadores fuimos beneficiados con políticas de esos gobiernos. Ahora, no estuvimos sentados en la mesa donde se discutían esas políticas. Bueno, estuvo Moyano. Y después tuvo un cortocircuito ahí, pero bueno, eso ya es historia.
Sí, nosotros como dirigente gremial, y tenemos que estar de una vez por todas sentados a la mesa donde se debate sí, señor. las Sí, políticas que señor. tienen que ver con un modelo económico y social. Para Para eso eso, necesita el movimiento para obrero eso, unido, bueno, unido, para eso está la unido. Confederación General del Trabajo. Exactamente, Y por se eso yo, necesita un líder o dos que por favor vayan y no sí, haya grietas ahí, que se pongan no, de bueno, acuerdo. voy ahí tener un ejemplo, yo lo venía pensando en los movimientos sociales. Vos tenías la corriente clasista por un lado, el movimiento Evita por otro y Barrios de Pie por otro. Hoy esos movimientos sociales están trabajando en Ujú. conjunto. Más allá que cada uno puede tener su identidad, pero hoy la política que desarrollan junto con el gobierno es en conjunto. Por eso tienen los espacios que están teniendo en el Ministerio de Desarrollo Nacional, por eso están trabajando políticamente junto con el gobierno. Eso tiene que tener el movimiento obrero. Y yo creo que el Congreso normalizador de la CGT tiene que apuntar a eso. Y si vos le preguntas a cada dirigente individualmente, te va a decir lo mismo. Bueno, esa aspiración individual que tiene cada dirigente lo tenemos que plasmar en el Congreso de la CGT en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. La bancaria nacional está en ese camino, Alberto, está en ese camino. Bueno, es candidato. Sí, es uno de los candidatos. Hay otros candidatos. Aunque es radical, es candidato. Pero escúchame, muchas veces decimos el radical más peronista que conocemos. Por eso habría que ponerle un carnet, quizás una afiliación, y vamos, damos el paso. No, el compañero está trabajando, el compañero Palazzo es uno de los artífices del trabajo para la unidad del movimiento obrero, porque tiene claro que esa unidad repercutiría en discutir la política del Estado Nacional. Hubo unas reuniones allí, hasta con Luis Barrio Nuevo estuvo reunido. Sí, sí, sí. Yo por eso te digo, más allá de las diferencias que podemos tener y que las vamos a seguir teniendo, esto es el bien común de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que hablaba, sociales. claro, yo hablaba de la grieta, bueno, crúcenla. Dejémonos de joder. Hoy está el pueblo con muchos problemas económicos, sociales, la pandemia profundizó mucho más lo que dejó el macrismo. Bueno, nosotros tenemos el deber y la obligación de trabajar para la unidad en función de eso. Muchas gracias por tu tiempo, Sergio. Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Bancaria de Rosario. Muchas gracias por tu tiempo. Desde ya muy agradecido con vos, Alberto, y como siempre a disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos, que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.